Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este viernes 15 de enero del año 2021. Hoy vamos a tener un tema por demás interesante. El tema es vitamina D3 y zinc en el sistema inmunológico del recién nacido. Este tema va a ser impartido por la doctora María Berta Romo Almanza. La doctora Romo es licenciada en medicina por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, hizo especialidad en pediatría en el Hospital del Niño Federico Gómez, hizo la especialidad de neonatología en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Es jefa de neonatología del Hospital Star Médica Luna Park, jefa de neonatología del Hospital Materno Infantil Guadalupe Victoria de Atizapán de Zaragoza, profesor diplomado avanzado de lactancia materna, instructor certificado del curso de reanimación neonatal, autor y coautor de publicaciones en revistas internacionales. Ha dado cátedras como profesor y capacitador en temas de neonatología. Ha tenido participaciones en congresos internacionales. Es miembro activo de la Asociación de Neonatólogos del Estado de México y miembro de la Sociedad Mexicana de Pediatría. Es un gusto para mí tener este día a la doctora María Berta Romo Almanza. María Berta, adelante. Hola, pues muchas gracias, doctor, por su invitación y gracias a todos ustedes por estar participando activamente con nosotros. Voy a empezar a compartir la presentación. El día de hoy, como bien dijo el doctor, vamos a hablar sobre un tema muy importante en la actualidad, como es inmunomodulación del recién nacido o inmunonutrición un poquito. En este caso vamos a hablar de dos micronutrientes muy importantes como es la vitamina D3 y zinc, que en los últimos meses sobre todo ha aumentado, ha habido un auge en este tema. ¿Cuál es el objetivo de nuestra plática? Pues describir qué efectos va a tener la vitamina D3 en el sistema inmunológico del recién nacido, tanto en su inmunidad innata como en la adaptativa o adquirida, y cuál va a ser la utilidad del zinc como inmunomodulador. ¿Cuándo y cómo indicarlo? Porque son interrogantes que siempre tenemos. ¿Qué dosis vamos a recomendar? Para empezar, vamos a recordar un poquito sobre el sistema inmunológico en general. Este se compone de dos mecanismos de acción, como la respuesta o inmunidad innata y la respuesta adaptativa o adquirida. Probablemente la respuesta innata está presente en todos los organismos multicelulares y va a estar formada tanto de componentes humorales como celulares. Esta inmunidad innata va a actuar contra cualquier agente nocivo en cuanto llegue, va a actuar contra él, pero es inespecífica. Y pues por supuesto va a reconocer un número muy limitado de agentes, alrededor de 103. ¿Por qué? Pues porque tiene un número limitado de receptores que son codificados por células germinales y van a estar presentes en la superficie. Va a incluir la piel y todos los mecanismos de defensa externos, como son membranas mucosas y epitelios ciliados, y también va a tener elementos celulares, que son las células eosinófilos, basófilos, neutrófilos, plaquetas y sus monocitos. Además, otras células, muy importante referirnos a los mastocitos, células epiteliares, células dendríticas y las natural killer. Va a tener también función el complemento. Ahorita vamos a hablar un poquito de cada uno y qué vamos a encontrar en función de estos. El complemento tanto sus citocinas, es decir, las interleucinas, factores de coagulación y proteínas de fase aguda, como es la proteína C reactiva y la fibronectina. Ahora, repasando un poquito lo que es la inmunidad adaptativa o la que va a adquirir el individuo al nacimiento,
pues vamos a tener que comentar que esta reconoce una amplia gama de sustancias extrañas, cerca de 108, y esta puede estar relacionada o no con agentes microbianos, ¿a través de qué? De receptores de superficie, que van a generarse particularmente en esos linfocitos y son producto de complejos de reordenamiento genético, de lo cual también un poquito más adelante vamos a hablar de manera simplificada, porque es algo complicado meternos en esto, necesitaríamos otra plática. Esta inmunidad adaptativa es importante porque va a distinguir distintos microorganismos que pueden ser de la misma clase o incluso de diferentes antígenos en el mismo microorganismo. Y va a estar conformada por elementos celulares que responden de una manera diferente a cada antígeno a los que van a estar expuestos previamente. Y va a incluir desde los linfocitos T, los linfocitos B. Esta requiere de integrar funciones. ¿Para qué? Pues para un correcto procesamiento de antígenos. Las células fagocíticas, es decir, las que van a comerse a ese agente, estas células involucradas van a procesar el antígeno y lo van a presentar igual a través de receptores. Esto lo van a presentar a células efectoras primarias, que son estos, los linfocitos T maduros. Estos van a reconocer al antígeno que se les fue presentado y van a activar y van a hacer que prolifere rápidamente las células T. Ahora vamos a hablar de que el sistema inmunológico del recién nacido pues es inmaduro, como todo su organismo. Vamos a comentar que a nivel de los fagocitos o granulocitos, en un adulto hay dos tipos de células, los neutrófilos de depósito. Vamos a encontrar en el adulto que hay de 4 a 7% por cada 109 células por kilogramo. Pero de este total, el recién nacido va a tener el 25% solamente. En el caso de los prematuros, pues todavía es menos. Ahora, en el compartimiento proliferativo de estas células, los adultos tienen 1 a 2 por cada 109 células por kilogramo. Igual, en el sistema inmunológico del recién nacido, que es inmaduro, solamente el 25%. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que buscar las estrategias seguras que pueden o hacer intervenciones tempranas en los bebés para ayudar a estimular este sistema de defensas. Respecto a los granulocitos del recién nacido prematuro, pues todos tienen una deficiencia funcional en todos los aspectos, incluso su capacidad de migración y el número de glicoproteínas de adhesión a la superficie es menor, porque también tienen gran rigidez celular. Y estos también disminuyen la contractilidad, tienen disminución de la contractilidad de los microfilamentos y menor actividad microbicida. Ojo, pues por eso también tenemos mucha predisposición a tener fácilmente infecciones en ellos. Pueden tener o tienen, mejor dicho, alteración de la fagocitosis y el metabolismo del oxígeno, así como la producción de radicales hidroxilo. Aquí cabría mencionar, aparte de la vitamina D3, muy importante los biofactores de la leche humana, que también podríamos tratar en alguna otra plática, y la producción de radicales libres. Hablando de los monocitos y macrófagos, pues estos sí tienen una producción similar al adulto, pero su función es menor. Y las células natural killer, que son las asesinas naturales, pues su función va a estar entre el 15 y el 65% de actividad menor con respecto a la que tienen los adultos. Un adulto sano, obviamente. En los recién nacidos solo se expresa este porcentaje, 50-80% de esa citotoxicidad que depende de los anticuerpos que produzca el organismo del bebé. Respecto al complemento, esto es muy importante. Quedamos que es en la respuesta innata. Esto es parte del sistema inmune innato y está integrado por múltiples proteínas que pueden ser activadas por una vía clásica o alterna y convergen al final. En esta porción de C5 a 9. Y esta porción específica es bactericida. ¿De qué? De gram negativos. Pero no puede actuar sobre gram positivos, ya que estas son resistentes a la lisis
por este elemento. En el recién nacido de término, los niveles de este complemento pues se encuentran al 50% de los documentados del adulto, pero se van a integrar gradualmente hasta alcanzar un nivel normal hasta los 6 a 8 meses de vida. Ahora, si nos vamos a los pretérminos, pues están todavía más disminuidos. Vamos a hablar de citoquinas proinflamatorias. Estos son factores solubles que modulan la actividad celular, la proliferación, la diferenciación y su secreción. Estos son conocidas como citoquinas, interleucinas, interferones y factores del crecimiento hematopoyético. Ahí podemos verlas: interleucina 1, 6, factor de necrosis tumoral, interferones, etcétera, y van a provenir de las células que ya hemos estado comentando. ¿Cuáles son sus células blanco? Aquí la podemos ver desde músculo, grasa, endotelio, células B, hígado, etcétera. Porque es importante pues que vamos a estar viendo cómo actúan y cómo van a estar en nuestros recién nacidos. Y aquí dice, por ejemplo, el factor del interferón gamma está normal en recién nacido de término, pero disminuido en el pretérmino. El factor de necrosis tumoral va a estar aumentado en sepsis. Por eso es importante esta tablita. Ahora, como cabe enterarnos, ustedes saben que en los últimos años, quizá en la última década, ha tenido mucha más importancia la nutrición y su manera de influir en la enfermedad y en la salud. En el caso de los recién nacidos, pues acciones pequeñitas podemos hacer que se programe de una manera metabólicamente adecuada a nuestros bebés para que en un futuro no tengan predisposición tan sencilla a generar obesidad, hipertensión, diabetes. Es por eso que se trata un poquito estos términos, que es la nutrigenética y la nutrigenómica. En el caso de la nutrigenética, que vamos a tener que ir incluyendo poco a poco más en nuestros estudios, a lo que es genética, medicina nuclear, etcétera. Bueno, esta es importante recordar que como seres humanos no genéticamente idénticos y viviendo en distintos ambientes, la respuesta de cada individuo al tipo de dieta que se consume, pues siempre va a ser diferente. Es muy importante aquí la epigenética y la metilación, ¿no? Esto se va a referir a las interacciones entre el nutriente y el gen y cómo responde un individuo a una dieta determinada en función del genoma que tiene. Se considera que una intervención en la dieta puede prevenir los resultados de algunas enfermedades, aunque esto todavía está en estudio y es complejo, porque no solo requiere el conocimiento de cómo un nutriente singular puede afectar el sistema inmunológico, sino que toda esa mezcla de nutrientes, cómo van a interactuar para modular las funciones biológicas. En este caso podemos hablar de cómo desde probióticos o desde ácido fólico pueden modificarnos muchas cosas en nuestro organismo. Y la nutrigenómica, que se va a referir al estudio de los efectos de cómo la dieta, es decir, los alimentos y constituyentes de estos, van a alterar la expresión del gen de manera individual y abarcan factores nutricionales que van a proteger del daño. Entonces, esa es la intención de hablar de micronutrientes. Las interacciones entre la dieta y el genoma pueden afectar la salud y la enfermedad a través de muchas formas interconectadas, como es transcriptoma, epigenoma, metaboloma, lipidoma, etcétera, que también es una área amplia de explicar. Pero bueno, la intención era hacer como el inicio. Una vez que ya entendimos esto, vamos a ver cómo afectan el sistema o benefician el sistema inmunológico del recién nacido, tanto en la inmunidad innata como en la adquirida. Y vamos a establecer cómo pueden intervenir favorablemente en el mecanismo de respuesta inflamatoria de estos pequeños, hablando específicamente de la vitamina D3 y zinc. Como neonatólogos, pues generalmente lo que nos estresa mucho, aparte de todo, es la osteopenia que puedan llegar a desarrollar los bebés prematuros por deficiencia de esta vitamina. Pero esta vitamina no solo influye en el metabolismo o mineralización ósea. Clásicamente las acciones hormonales de esta vitamina D se han relacionado con el metabolismo mineral y su salud esquelética, pero no con lo demás, y es de lo que vamos a tratar ahorita.
El descubrimiento de receptores de vitamina D en la mayoría de las células, porque casi todas nuestras células y tejidos lo expresan, indican que, por supuesto, tienen otras funciones que están en estudio, pero se está desarrollando ampliamente y pueden intervenir en la regulación, en la proliferación celular, en la apoptosis y en la angiogénesis. Tanto en el recién nacido prematuro como en el de término, el almacenamiento de esta vitamina va a depender de los niveles de la 25-hidroxivitamina D materna y, como bien saben, en el tercer trimestre de embarazo estas disminuyen. Al nacer, independientemente de la edad gestacional, los niveles neonatales de esta 25-hidroxivitamina D, calcitriol, se van a derivar del 50 al 70% de los que estén en la mamá. Entonces, aparte de la disminución que tiene mamá, va a tener más disminución en el recién nacido. Como comentamos, en el recién nacido prematuro, esta deficiencia de esta vitamina puede ocasionar raquitismo, conocido como también osteopenia de la prematurez o enfermedad ósea metabólica, cuya incidencia se ha reportado mayor del 55% en bebés que pesan menos de un kilo, en los que va a existir mayor riesgo de sufrir también infecciones tanto de tracto respiratorio como sepsis, como trastornos del crecimiento y desarrollo de crisis convulsivas. Se ha comentado por parte de la Academia Americana de Pediatría la recomendación de 200 a 400 unidades por día en prematuros alimentados ya por vía enteral, pero las guías europeas de Spagan comentan que se puede utilizar de 800 a 1000 unidades por día. Esto es como preventivo. Aunque existen otras guías en Europa Central en las cuales sugieren de 400 a 800 unidades, podemos quedarnos con 800 unidades por día dentro de los primeros días de vida. Comentamos en el recién nacido que ya tiene vía enteral y se puede continuar hasta las 40 semanas de edad gestacional corregida. Ahora, hablando de la deficiencia de vitamina D, no solo se va a asociar a una alteración a nivel mineral ósea, sino también a desarrollo de enfermedades, miren, cardiovasculares, cánceres, trastornos autoinmunes, ejemplo la diabetes mellitus, y se ha incluso hablado de esclerosis múltiple, enfermedad inflamatoria intestinal, desarrollo de alergias y asma. Incluso en la edad adulta la deficiencia se ha documentado o se ha asociado a presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta vitamina D en la respuesta inmunológica, como es una de las moléculas más pleiotrópicas, va a desempeñar un papel muy importante en el metabolismo del calcio, pero también en la salud pulmonar y el sistema inmunológico. Existen estudios epidemiológicos que relacionan la insuficiencia de esta vitamina con desarrollo de asma, como comentamos, y hasta otras enfermedades alérgicas como la dermatitis atópica, muy frecuente en la consulta de pediatría. Entonces, en la última década, pues claro que la perspectiva ha cambiado, porque no solo influye a nivel óseo, quedamos, y basado en los hallazgos en que el receptor de vitamina D y la enzima activadora de esta vitamina, que es la 1-alfa-hidroxilasa a través de la vía del citocromo P27B1, se expresa en muchísimos tipos de células que no están involucradas en el metabolismo mineral óseo, pues se ha empezado a estudiar sus funciones a otros niveles, lo cual muy seguramente va a tener un impacto en muchos aspectos que están en estudio. Su síntesis de esta vitamina, como saben, es extrarrenal en el metabolito activo del calcitriol, por células inmunes y tejidos periféricos, y se ha propuesto esto como una propiedad inmunomoduladora muy similar a la activación de, ¿qué creen?, de la citocina. Entonces, esta vitamina D3 va a aumentar los efectos antimicrobianos de los macrófagos y los monocitos a través de esas vías de complementos, de interleucinas, lo que va a fortalecer frente a nuestras defensas frente a patógenos, incluso como este, Mycobacterium tuberculosis. También va a defender contra infecciones virales como influenza. Y aumenta la quimiotaxis y las capacidades fagocíticas en las células inmunitarias, el complejo de este calcitriol, el receptor de la vitamina D y el receptor retinoide X, que va a activar directamente
transcripción de péptidos, es decir, las defensinas y péptido antimicrobiano. Este receptor de vitamina D va a actuar como señalizador para otra citocina, lo cual también le da o cobra importancia porque el interferón gamma o la interleucina 4, igual a través de esta vía de expresión del citocromo, pues va a señalizar y a decir dónde tienes que atacar. En el caso de la catelicidina humana, va a provocar desestabilización de membranas microbianas, entonces va a regular respuesta a infecciones y actúa contra todo, ya sea microorganismos, bacterias, virus y hongos. En infecciones graves, el porcentaje de células granulocíticas como neutrófilos es elevado, pero se encuentra, y es en estos casos que se encuentran niveles séricos significativos bajos de esta vitamina. Entonces sería muy importante que sí suplementáramos tempranamente. Esto puede respaldar la teoría de que la vitamina D va a regular niveles de proteína antimicrobiana, siendo crucial en el control de infecciones. Bajas concentraciones de este calcitriol también se han relacionado con aumento de la mortalidad en enfermedad renal en etapa terminal en edad mayor, y niveles bajos se asocia con aumento de frecuencia de infecciones respiratorias como influenza. Ahorita pues ya todo el mundo sabe también el manejo en pacientes con infección por COVID. El aumento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma alérgica se ha asociado con una deficiencia de esta vitamina. Y si ya se está hablando también que una displasia broncopulmonar en un recién nacido puede asociarse con presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues va a ser muy importante también, o se sugiere, suplementar desde el inicio. Existen muchos estudios, pero este es el que es significativo pues porque está llevado a cabo en pequeños, aunque sí fue en Mongolia, en 247 pacientes en los cuales se usaron fortificadores en la leche materna y estos contenían una adecuada cantidad de vitamina D, es decir, con un nivel inicial de 25 hidroxi vitamina D de 7 nanogramos, se mostró una reducción significativa en infecciones de tracto respiratorio, pero a futuro, a los 3 meses de edad, que fue el periodo de estudio que ellos tuvieron. En la lucha directa contra microorganismos, monocitos y otras células presentadoras de antígeno, en particular, las células dendríticas, son marcadores. Esta célula presentadora de antígeno, estas células dendríticas son marcadores importantes para los efectos de la vitamina D a nivel inmunomodulador. Estas son encargadas de iniciar la respuesta adaptativa adquirida. Ya hablamos de la innata. Ahora, a nivel de la respuesta adaptativa, pues van a presentar antígenos a los linfocitos T y B y pueden modular la señalización. Ya quedamos que se ocupa de señalizar. Y también puede influir o dar de alguna manera a nivel de tolerancia, como son en las citocinas y la expresión de moléculas coestimuladoras. Se ha demostrado que este calcitriol y sus análogos pueden alterar la función y morfología de las células dendríticas e inducir mayor tolerancia. Como estamos comentando, en esta inmunidad adaptativa, existe ya la expresión de este receptor de vitamina D a nivel de los linfocitos T y B. En los linfocitos B tiene efectos antiproliferativos, es decir, ¿por qué es importante? Pues porque inhiben la diferenciación, proliferación e iniciación de apoptosis y la producción y disminuyen la producción de algunas inmunoglobulinas que se considera mediada indirectamente por los linfocitos T auxiliares. ¿Cómo es el efecto inmunomodulador en estas células? Pues de distintas vías. Puede ser un efecto endocrino. Aquí lo podemos ver a nivel de la piel, a través de la dieta, la ingesta de dieta esta vitamina. A nivel hepático hay vías parácrinas e intracrinas. ¿Y quiénes son las células que los expresan? Va a tener conversión intracrina de esta 25-hidroxide a calcitriol por las células T y un efecto parácrino de este calcitriol sobre las células T seguido de la conversión de esta vitamina en calcitriol por los monocitos. Esto también se van a encontrar efectos indirectos sobre la presentación de ese antígeno a las células T a través de una vía localizada
en la célula presentadora de antígeno que está afectada por este calcitriol. Entonces, ¿es importante la vitamina D3 en la inmunidad adaptativa y adquirida? Pues parece ser que sí. Ahora vamos a hablar un poquito, ya no va a estar tan largo, del zinc como inmunomodulador. Este micronutriente también adquiere un papel muy importante en el crecimiento y desarrollo del metabolismo celular. Y la respuesta de crecimiento observada en los niños que reciben suplementos con zinc es un ejemplo de la relación con el papel que tiene este mineral como modulador tanto en síntesis de proteínas, pero inicialmente se tiene actividad en esta, miren, la RNA polimerasa. Esta es la estructura del zinc. La verdad me gusta mucho su imagen y más por la importancia que cobra. Va a ser importante entonces en síntesis de proteínas, de ácidos nucleicos, va a ser importante en la división celular, en la función y estabilidad de esa membrana celular, y está presente en gran cantidad dentro de aquí, miren, las nucleoproteínas, por lo que muy probablemente puede tener una función o estar involucrado en la expresión genética de varias proteínas. Es decir, aquí su función sería, además de inmunomodulador, regulador. Las células mediadoras en la respuesta inmune van a disminuir en presencia de deficiencia de zinc. ¿Y cómo vamos a suplementar a nuestros pequeños con zinc? Pues a través de la nutrición parenteral. Si disminuyen en presencia de la deficiencia de zinc, la probabilidad de participar como regulador en esta respuesta inmune y como modulador de la susceptibilidad de infecciones, pues es muy alta. Es muy importante el zinc para el desarrollo de la función normal de los neutrófilos, que quedamos que aumentan en presencia de infección, y de las células natural killer. Va a influir en funciones de los linfocitos T, ¿cómo? Pues activando producción de TGLP1 y de citocinas. Además va a intervenir en el desarrollo de los linfocitos B, producción de anticuerpos, interleucina, y específicamente en la producción de la IgG. ¿Qué más va a hacer este micronutriente? Pues regular apoptosis de linfocitos. Y también es importante porque puede modular el estrés oxidativo que se puede generar durante una respuesta inflamatoria. Habría que ver también cómo influye a nivel de radicales libres, pero pues no encontré mayor literatura sobre eso. Regula la expresión genética de citocinas inflamatorias, ¿como cuáles? Pues el factor de necrosis tumoral, alfa, las interleucinas como la B, y que son conocidos como generadores de especies reactivas de oxígeno. Como les comento, habría que ver cómo influye en la respuesta del organismo. La producción de la interleucina 2 disminuye como acompañante de los linfocitos T en presencia de deficiencia de ese micronutriente. Y es importante mencionar, porque podemos decir, bueno, pero a grandes cantidades es tóxico, puede ser oncogénico, ok, pero es no tóxico para los humanos en dosis prescritas de menos de 30 miligramos por día en niños. Además, esta dosis no va a presentar actividad carcinogénica, ni mutagénica, ni teratogénica, y es recomendada en niños pretérmino esta cantidad, 300 microgramos por kilo por día, y en el recién nacido de término, 100 microgramos por kilo por día mientras esté suplementando con una nutrición parenteral. Si me comentan a nivel de niños mayores o adultos, bueno, ahí sí va a variar un poquito. Ya existen los suplementos específicos. En el caso del adulto, pues perdón por la marca, los Ensures, etcétera. En el caso de los pequeños, quizás el Pediasure, de acuerdo a cada bebé, cuando son indicados que los necesiten específicamente, tampoco sobre tratamiento. Por último, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Sé que es una plática un poco no tan sencilla porque estamos hablando de inmunología y no es tan fácil de entender, pero se nos debe de el objetivo que era principal, pues quedar en que la vitamina D3 y el zinc son micronutrientes con capacidad de regular la respuesta inmunológica del recién nacido, tanto innata o adaptativa.
y pequeñas modificaciones o pequeñas acciones podemos tener grandes respuestas. Dosis adecuadas de estas pueden influir favorablemente en la respuesta a diferentes enfermedades y quedarnos con que tienen un papel muy importante de la vitamina D3 en la inmunomodulación, aunque se necesitarían pues más estudios para ver sus efectos en programación metabólica específica. La dosis recomendada de vitamina D preventivo, de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría, es de 400 a 800 unidades. ESPAGAN menciona de 800 a 1000 unidades por día y las otras guías europeas serán hasta igual de 400 a 800. En el caso del zinc, las recomendaciones ya las comentamos y bueno, la intención también es, como les comentaba, es acciones pequeñas pueden llegar a tener grandes logros. Si nosotros suplementamos adecuadamente y tenemos la leche humana en los recién nacidos, sus biofactores y una higiene adecuada, pues podemos ocasionar una trilogía de éxito y quizás influir muy positivamente en la disminución de infecciones nosocomiales en estos pequeños. Sin más, os agradezco muchísimo la atención de estar participando conmigo en esta conferencia. Cabe agradecer mucho al doctor Eduardo a Médicos Unidos por hacerme la invitación y tomarme en cuenta. No sé si tengan alguna duda. Ay, gracias, perdón. Muchas gracias, María Berta. ¿Quieres dejar de compartir tu pantalla? Claro. Para que nos veamos un poco. A eso es. Ahí estamos. Pues definitivamente que es un tema que nos está preocupando mucho porque nos hemos dado cuenta que la nutrición impacta prácticamente en todo. Y ha habido ciertas modas, porque hace 4 o 5 décadas, pues el uso de las vitaminas era terriblemente criticado por algunos médicos y algunos otros, igual que los probióticos, eran así como que algo prohibido o no muy bien visto. Y ahora hemos visto sus beneficios. Aquí yo tengo una inquietud porque yo preguntaba en otra conferencia sobre nutrición y sobre la vitamina D, de cómo es posible que muchos de los que ya estamos mayores, que tuvimos otra forma de vivir y que no teníamos pues prácticamente ninguna información de ese tipo, nuestros padres, por así decirlo, y pues al parecer no nos fue tan mal. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado para las circunstancias actuales? Y puede ser la forma de vivir. Antiguamente había mamás de 24 horas que se dedicaban exclusivamente a la crianza de los hijos y que nos ofrecían seno materno durante mucho tiempo. No había tantos alimentos de proceso, todo tenía que ser más natural y irse preparando en la casa. Recuerdo mucho cuando las personas mayores de mi familia preparaban los moles y los guajolotes, o sea, los pavos y toda esta serie de cosas, todo se hacía en casa, compraban los animales vivos. Entonces, ¿qué piensas tú de cómo ha cambiado en la evolución de la forma de vivir del mundo actual con respecto a no solamente la vitamina D y el zinc, sino a los trastornos de la nutrición? Pues definitivamente el ambiente influye de una manera muy importante, impacta en cada cosa que hacemos y ve que se habla mucho de la programación metabólica. Entonces se comía más sano, sí, se comía no procesado y los probióticos pues eran adquiridos de manera natural, ¿no? Entonces quizás esto influye mucho en cómo se están comportando, porque ve que se refiere en programación metabólica que hasta la tercera generación vamos a ver los resultados de lo que somos nosotros o lo de lo que nuestros abuelos, antecesores fueron. Entonces, lo que se está tratando ahorita, sí es cierto que nos tenían, se proscribían incluso muchas veces el dar vitaminas, pero no estaba estudiada y a lo mejor no tenían
ni la manera de estudiar a nivel nuclear, ni genéticamente. Entonces, cambian las cosas pues diario. La medicina así es. Pero es importante seguir aprendiendo y seguirnos metiendo en todo lo bueno que puede tener o no estos suplementos. Y como le comentaba, si pequeñas acciones pueden o pequeñas modificaciones en la dieta o en el tratamiento pueden tener un gran impacto en el manejo de estos bebés, tanto en el momento de su hospitalización como a futuro en un individuo mayor, pues eso está genial, ¿no? Sí, definitivamente. Hay muchas felicitaciones Muchas gracias. de los que han asistido. El doctor Jorge Chuk quiere tener uso de la palabra. Adelante, Jorge. Hola, ¿qué tal? Felicidades, doctora, pues se me hizo muy buena la plática. Gracias. Dentro de lo que se mencionó, me llamó la atención el hecho de que durante el embarazo, la futura mamá pudiera tener una deficiencia de vitamina D y por consiguiente el bebé iba a nacer con problemas también de deficiencia de vitamina D. Y probablemente también si hubiera una deficiencia pues fuera el zinc, pero hasta donde yo entiendo el bebé agarra, si la mamá tiene mucho regular o poco, pues el bebé jala todo lo que puede, ¿no? En otras palabras, no está pensando que la mamá tiene poca vitamina D y que eso en un momento determinado pudiera traer alguna consecuencia hacia ella. ¿Cómo queda ahí la situación? Estoy hablando de niños a término. Sí, lo que se comentaba es recordar que al final del embarazo puede tener deficiencia la mamá y el niño va a expresar solo el 50 o el 70% de esta vitamina. Entonces esto predispondría a alteraciones en su sistema inmunológico, tanto en la inmunidad adaptativa como en la adquirida. Por eso era como para concientizar la importancia de suplementar, quizás no en todos. Como bien dice, si tengo la leche humana y el bebé está en las condiciones, pues adelante, solito se va a recuperar sin ninguna otra necesidad extra. Entonces, la recomendación sería iniciar por decir una suplementación de pues, vitamina D, por ejemplo, en todos los niños, desde que los primeros días de vida, teniendo en consideración de que quizá, pues ahora como se han dado las cosas, pues muchas mamás trabajan o desarrollan alguna otra actividad y eso hace que en muchas de las ocasiones no alimenten al seno materno como todos quisiéramos, ¿no? Así es, doctor. Entonces, y como ahí bien dice, se puede suplementar desde que tiene la vía enteral completa hasta los 40 semanas corregidas, o quizás en el caso de un bebé de término, pues ver, no sé, los 2 o 3 primeros meses ya también. Bien, muchas gracias, doctora. Felicidades. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Chuk. Hay aquí una pregunta, no sé si la alcanzas a leer ahí en el chat, María Berta. ¿Del doctor Michel? Sí. Ok, pues yo creo que sí sería importante recordar que como vamos, dice, es recomendable entonces en adultos por arriba de los 60 años de edad el uso de polivitamínicos, pues como bien sabemos nuestro sistema o nuestro organismo a todos los niveles, así como los bebés, ¿no? Antes era inmaduro y ahora hay deficiencias. Entonces quizás de acuerdo a cada paciente sí sería importante, o cada persona, perdón, individuo sí podemos suplementar. Por ejemplo, en la mujer que hay también osteopenia y desarrollan alteraciones a nivel óseo, pues claro que va a ser importante el uso de estos multivitamínicos, pero así no soy tan experta en el tema, no le puedo decir las concentraciones tan efectivas. Aquí podríamos preguntarle a algún nutriólogo o algún endocrinólogo, ¿no? Pero yo considero que sí es muy importante que nos suplementemos. Muchas gracias por eso. Yo sigo ahorita esperando que hagan otras preguntas o comentarios. Así como utilizamos la vitamina D, entre otras cosas, hace años y que no era bien visto, pues también hacíamos cosas que actualmente es muy mal visto.
y que finalmente resultaban en la mayoría de los pacientes. Por ejemplo, ablactábamos niños muy tempranamente. Incluso utilizábamos fórmulas especiales, incluso en recién nacidos, y hacíamos una serie de cosas. La doctora Alicia Robledo posiblemente recuerde, aunque no es de mi generación, yo soy antes, pero ahí en el 20 de noviembre se hacían, el centro hospitalario 20 de noviembre fue vanguardista en neonatología. Y se hacían una serie de cosas, pues que ahora al conocimiento actual, pues a lo mejor no eran bien, como utilizar huevo tempranamente, a lactar niños, etcétera, pero nunca vimos algún estudio que por esas acciones que teníamos hubiera traído algunas repercusiones mayores. Aunque se habla mucho de las alergias y toda esta serie de cosas, la verdad que a mí me falta leer alguna bibliografía que demuestre esa situación. ¿Usted qué piensa, doctor? Pues también ha sido como saliendo de la escuela de medicina, por favor, no vayas a lactar tempranamente. Y hace unos cuantos años empezaron a decir, ¿qué crees? Que se altera más el sistema inmunológico y hay más predisposición a alergias si tú lo metes tardíamente, sobre todo en los niños con atoque que tienen antecedentes. Entonces, pues yo creo que pues la medicina que tenemos ahorita basada en evidencia dice, pues, por ejemplo, el huevo que entró así un choque en todos, ahora ya te sugieren ablactarlo o darlo desde los 7, 8 meses, los cuales nos causa conflicto, pero se ha visto que sí disminuye el riesgo de unas reacciones de hipersensibilidad mayor en quienes se ablacta de manera temprana y no después del año, por ejemplo. Entonces, a lo mejor sí tenían razón nuestras abuelitas, ¿no? Sí, lo digo específicamente porque antiguamente las abuelas sobre todo querían que le diéramos suplementos a los niños porque los querían ver gordos. Así. Y ahora estamos peleando porque no sea así. No. Y aparte del huevo y otra serie de alimentos que se introducían tempranamente y que actualmente no son recomendables ni recomendados, se ha hablado mucho de la inmunogenética de la nutrición. Así es. Entonces, esta inmunogenética de la nutrición, quiero entender, básicamente sería los alimentos alcalinos, los alimentos ácidos, y qué influencia tienen para desencadenar o inhibir, estimular o inhibir ciertos genes en algunas personas. Pero se ha visto mucho que tiene que ver mucho no solamente el genotipo, sino también el fenotipo. Y ahí posiblemente pudiéramos encontrar alguna idea de que hemos adoptado algunas de las creencias o algunas de las situaciones de gente sajona, sobre todo, y que no se ven, por ejemplo, en la raza negra. O en la raza mestiza como nosotros, pues a veces se presentan y a veces no. Entonces, la vitamina D tendría alguna representación genética de este tipo que estimulase, porque si es preventivo para enfermedades respiratorias o asmáticos o cosas de ese tipo, debo de imaginar que a lo mejor tiene alguna influencia de tipo genético, ya sea estimulando o inhibiendo algunos genes. Ajá. Quizás sí, pero la verdad es que no había, hasta donde yo estuve leyendo, investigando, no había diferenciación por razas. Tendríamos que meternos, como bien dice, a estudiar inmunogenéticamente cómo se está comportando en cada individuo, porque como bien dice en la plática, cada ambiente influye. Ajá. Entonces aquí sí vamos a tener que hablar cada vez más de la nutrigenómica, de la nutrigenética, pero necesitamos apoyarnos mucho pues en quienes son los expertos y que algún día tengamos esa tecnología para hacer los estudios, ¿no? Sería muy, muy importante. Pues a lo mejor se tendrían que hacer estudios por fases, desde la mujer embarazada, los cuidados de ese embarazo, la resolución del embarazo, ver cómo son los recién nacidos sin patología,
comparar con los que tienen patología y luego un seguimiento a un largo plazo. Creo que sería un estudio demasiado ambicioso, es posible, a lo mejor. No sé si alguien quiera comentar que tenga alguna experiencia de ese tipo. Siguen las felicitaciones, doctora. Gracias, doctor. Y gracias a todos por estar aquí. El doctor Said Eldey, así se pronuncia. Ajá, él es de los Emiratos Árabes, el doctor Said, gracias. Muy bien. Bueno, tendremos que subtitular en inglés esta plática. ¿Sí? ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿No? ¿Alguien quiere participar? Está viendo aquí. Yo puedo participar. A mí me gustaría felicitar a la doctora María Berta. Permítame, ¿quién es usted para... Nicolás. Nicolás. A ver, Nicolás, adelante, enciende tu cámara. Voy. Ya. A mí me gustaría muy bien. felicitar a la doctora María Berta porque su plática me pareció muy interesante y podría inspirar a varias personas a que sigan estudiando el camino para ser mejores doctores y mejores personas. Muy bien. Oye, Nicolás, ¿qué edad tienes? 12. 12 años. ¿Y en qué año vas? En sexto, ya casi paso a secundaria. Muy bien, pues muchas felicidades y excelente comentario. Muchas gracias. Gracias, cielo. Oye, tu barba tiene público muy variado, doctora. Pues muchas felicidades. No Muchas sé, gracias. estamos llegando acá al final. Parece ser que siguen las felicitaciones. Todo muy bien. Yo creo que a lo mejor esto me hace pensar que en algún momento tenemos que tener un sistema. Tenemos como que fracciones de vigilancia, de promoción de la salud y vigilancia de algunos estados, ya sea de mujeres o de niños, pero no tenemos en realidad una cartilla biológica o biográfica desde el punto de vista de la salud. En alguna ocasión hemos platicado tú y yo de eso. Sí, y a lo doctor. mejor Está pendiente realizarla. Está pendiente realizarlo, así es, entonces tenemos que hacer algo por ahí. No sé si quisieras mandar algún mensaje final de tu plática, qué te gustaría, qué piensas, qué sugieres, algo así, un mensaje. Pues además de agradecerles a todos por estar aquí, dejar conciencia de que todos podemos participar e influir de manera positiva en la salud y también en la enfermedad, de que todos, independientemente del lugar donde estemos o del país o del estado, podemos incluso trabajar en conjunto y aportar muchas cosas. La cuestión es que a veces no publicamos lo que encontramos, entonces hay que unirnos en ese aspecto también. Muchas gracias, María Berta. Pues Muchas yo gracias. quiero, como comentario final, decir que mucho de lo que vemos de patología y patología hospitalaria, sobre todo en neonatología, mucha de esa patología es prevenible y predecible. Y de alguna manera estamos fallando en la medicina de primer contacto, de vigilancia del embarazo, del cálculo del embarazo de alto riesgo, que nos hace falta un poco más de visión, tanto para el diagnóstico, el manejo y la prevención. Entonces, yo creo que en la medida que comprendamos eso, posiblemente veamos una disminución de padecimientos que ahora estamos comprendiendo mejor, que estamos tratando de solucionar cuando tenemos ya el problema. A lo mejor la medicina del futuro tenga que pensarse en que tiene que ser el éxito la medicina extrahospitalaria y no solamente la hospitalaria. Quiero agradecer a la doctora María Berta Romo Almanza esta magnífica presentación, agradecer la asistencia de todos ustedes a esta videoconferencia, la segunda del año 2021, e invitarlos para la próxima actividad de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos. Muchas gracias, buenas noches y hasta pronto. Gracias.